Gracias Señor, gracias Señor. Dios te bendiga, amigo y amiga de Eternidad del Corazón, ¿cierto? Agradecidos al Señor por su amor, su misericordia, su bondad, ¿cierto? Son elementos que necesitamos imperiosamente, ¿cierto? Que han sido sembrados en nuestros corazones por el Espíritu, ¿sí? Es muy importante esto. Tengo acá algún público que me está acompañando. Le damos gracias al Rey. Queremos avanzar en este libro de Gálatas, querido. En este libro de Gálatas, muy importante, muy importante. Muy importante el libro de Gálatas. Muy importante. Muy importante el libro de Gálatas para poder descubrir el pensamiento de Dios en cuanto a nuestra libertad, ¿cierto? Nuestra libertad, que es total en nuestra vida. Es algo maravilloso poder disfrutar de esa libertad que el Señor nos da. Dice su palabra, dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. No vuelvan a la esclavitud. ¿Sí? ¿Cuál es la esclavitud, amado? No volvamos a la esclavitud, ¿cierto? Ser presa y esclavos del pecado. El hombre vivía esclavo del pecado por cuanto la ley, ¿cierto?, producía ese tipo de esclavitud por la sentencia que había en el hombre. Un hombre sin justicia, sin vida. La ley era buena, ¿cierto? Pero nadie podía cumplirla, por más que quisiera, ¿cierto? David lo reconoció. Sin su misericordia sería imposible la vida, sin su gracia. Moisés, todos reconocieron que sin su misericordia y su bondad, su amor, hubiera sido imposible llevar adelante tantas cosas. Y así también nosotros, querido, necesitamos su amor, necesitamos su bondad, ¿sí?, su poder en nuestras vidas. Por eso tenemos que edificar nuestro hombre interior, ¿cierto? Que ese hombre interior hoy es una realidad en Cristo. Por eso el Señor nos dice, manténganse firmes en la libertad, no vuelvan a la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos bajo el yugo, bajo la enseñanza de las leyes del código mosaico, Cristo no nos puede ayudar, dice. Eso lo dice en Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 2. La versión que estamos leyendo es Palabra de Dios para todo. Hoy dimos una pequeña introducción a la mañana. Seguimos leyendo las Escrituras, ¿sí? Yo, Pablo, les pido, dice el verso 2, escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos, ¿sí? Una vez más les testifico a todos, los que se circuncidan están obligados a cumplir todo lo que dice la ley. ¿Okay?
todo lo que dice la ley van a estar sujetos a cumplirlas. ¿Sí? Y hoy verdaderamente no tiene ningún asidero hacerlo porque caeríamos, seríamos esclavos del error porque no podíamos cumplir. Y lo más triste de todo es que ya no hay más sacrificio por el pecado, ¿cierto? Ya hay un solo sacrificio, Cristo, ¿cierto? Entonces todo es por fe, ya no es por obedecer leyes, mandamientos, ¿cierto? Es por fe, ¿sí? Por fe es todo, amado. Por fe hasta es la obediencia a Cristo, ¿verdad? Por fe. Una vez más les testifico a todos los que se circuncidan que están obligados a cumplir todo lo que dice la ley. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo. ¿Sí? No hay mucho para explicar acá, es muy claro. Se habrán alejado del generoso amor de Dios. Por el Espíritu recibimos la esperanza de que Dios nos va a aprobar por la fe. ¿Sí? En Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. ¿Sí? Cuando está ese elemento que es Cristo en nuestra vida, eso es lo que produce fe. Yo le creo a esta persona, ¿cierto? No es una fe ciega, como siempre yo digo, no es una fe ciega, no es que tengo que creer por las dudas, voy a creer por las dudas en Dios, ¿cierto? No es una fe ciega. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga. No es una fe ciega esto, ¿sí? Esto es lo que vos tenés que entender, ¿sí? Esta fe tiene una mirada, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora aprendemos algo. Dice el verso 5 de Gálatas capítulo 5, por el Espíritu que Dios puso dentro de nosotros, por el Espíritu recibimos la esperanza de que Dios nos va a aprobar por la fe. ¿Sí? Tenemos la esperanza, ¿sí?, que Dios nos va a aprobar por la fe. Tenemos la certeza, la paciencia, ¿cierto? En Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa es que la fe trabaja por medio del amor. El amor es el elemento que Dios puso en tu vida, el más grande de todos, ¿cierto? Para que vos actúes en fe, ¿cierto?, en esta vida y más allá de esta vida. Si sos una persona que fuiste constituida para fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vos sos una persona de fe, ¿sí? Nosotros somos una persona de fe. Dios hizo al hombre para que se active esa fe, ese don que está en vasos de barro, ¿cierto? Para que la victoria y la alabanza sea en Dios, ¿sí? En Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. La fe es muy importante, ¿cierto? Que esté la fe antes que la esperanza, ¿sí? Porque la esperanza patea las cosas siempre para adelante. Esto va a ser algún día va a ocurrir. La fe, ¿cierto?, es la certeza de lo que se espera,
Por eso la esperanza siempre va a estar sujeta a la fe. ¿Y la fe en qué? En la gracia de Dios. ¿Quién es la gracia? Es Jesucristo. ¿Sí? La fe sin la gracia, ¿cierto? No tiene alcance, no tiene eficacia. ¿Qué es lo que le da eficacia a la fe? Es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Entonces esa es nuestra gracia, es Cristo, que conectado a la fe, que viene por medio del derramar su amor en nuestros corazones, llena este vaso de amor y nosotros por fe le creemos a esta persona que amamos. Creemos en su integridad cuando nos dice Él que somos salvos, que somos benditos, que estamos libres. Viste que acá en el primer versículo, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Si Él dice que vos sos libre en el momento que vos estás mirando esta proclamación que hace Dios en tu vida. ¿Sí? Entonces es un tiempo de avanzar. ¿Sí? No tenemos que volver otra vez a liberarnos, como muchos hacen, vez tras vez, domingo tras domingo, siempre estamos liberando. No, ese es un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no avanzamos en las Escrituras, no avanzamos en sus dichos. Y entonces muchas veces viene el engaño que nos tenemos que liberar siempre. No, amado, es porque hay un estancamiento en tu vida, hay un estancamiento en mi vida, ¿cierto? Que viene por no mirar su verdad, mirar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿cierto? Dice, mira, en Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Nosotros, al recibir ese amor, Dios nos llena con su amor, con su presencia. Entonces le creemos a este Padre, ¿cierto? Recibimos su adopción como hijos. Él nos adopta, Él derrama su amor, su presencia, su bondad, ¿sí? En nuestras vidas. Ustedes corrían muy bien, le dice acá Pablo a estos hermanos de Gálatas. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios. ¿Quién los eligió? Dice el verso 8. Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Tengo confianza en el Señor de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con estas cosas, pero Dios lo castigará, dice. No importa quién sea. ¿Cierto? Hay espíritus, hay doctrinas que lo que hacen es esclavizar a un grupo de creyentes, ¿sí? Doctrinas, mandamientos de hombre, doctrinas de demonio también hablan, donde se prohíben cosas, ¿cierto? Muchas cuestiones que ya entraremos más adelante un poquito en esto, ¿cierto? Pero dice, hay alguien que lo está confundiendo. Hay gente que está muy confundida en el Evangelio, ¿sí? Hoy veía un personaje muy conocido, un cristiano, uno que se infló toda la cara con botox, es un famoso líder, y donde le reclama a Dios y le dice, por ahí llega un momento que le dice que los impíos tienen los millones, que los impíos tienen
los vehículos, ¿viste? Siempre con esa discriminación hacia la persona que no tiene la misma fe, que no tiene la misma convicción que uno va llevando, ¿no? ¿Cómo puede ser que estos impíos tengan vehículos, tengan cuenta bancaria, tengan esto? Y yo que te sirvo, y yo que esto, y yo que lo otro. ¿Dónde están mis millones? Dice, ¿dónde están mis aviones? ¿Dónde están mis vehículos? Y yo hacía un alto en la huella y decía, no puede ser que esté ocurriendo estas cosas. Son personas que lo siguen multitudes, tienen grandes luces en esos lugares, esas iglesias, están en todas las redes sociales. Pero ¿sabés qué es lo más asombroso? ¿Qué es lo que más me asombra? Que el creyente, teniendo la palabra, a muchas declaraciones de estos personajes le dicen amén. Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Entonces, es muy importante esto, querido, que tu amén vos sos dueño de ese amén, porque vos con ese amén estás diciendo consumado es, yo consumo esto en mi vida. Entonces vos, cuando me escuchás a mí o escuchás a cualquier personaje hoy en día, porque son personajes los que están, personajes son los que están hoy en el mundo cristiano, más en las redes, ¿sí? Manipulando gente, llenándolas de temores, sujetándolas a un diezmo, a una ofrenda, muchas cosas, haciendo cumplir esas leyes que pide cumplir la ley del diezmo. Es una ley antiquísima. Hoy la iglesia no tiene por qué estar pasando estas cosas. Si vos sos una persona en Dios, hay una generosidad en tu corazón y siempre vas a ser dadivoso, pero no porque alguien te esté haciendo algún tipo de manipulación para que vos hagas ciertas cosas. Eso no existe en el mundo cristiano hoy en día. Su palabra en ninguna parte tampoco lo habla, ¿sí? Esas son enseñanzas que se le dio al pueblo de Israel. Por eso hay que leer el contexto. Cuando vos lees Malaquía vas a decir, y le dijo a los hijos de Israel, y le dijo a los levitas. Entonces vos estás, ¿a qué le está hablando? A los levitas, al hijo. Nosotros no somos hijos de Israel, nosotros somos hijos de Dios. Y a los que creen en mi nombre les he dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. No somos hijos de Israel. Oh Israel, yo te mando hoy que cumplas todos mis mandamientos, mis preceptos, y te irá bien si vos cumplís. Pero nadie los cumplió, nadie pudo cumplir. Y así pasó con Israel. Murieron en el desierto, 40 años en el desierto. Dios los bendijo, hizo milagros, abrió el mar, sacó agua de la roca, le derramaba maná, le mandaba codornices. Vio a Dios en acción, los milagros, los prodigios, portentos, que son cosas sobrenaturales mayores que un milagro, ver un mar abrirse. Sin embargo, eso no garantiza la convertibilidad, eso no garantiza, ¿cierto?, el poder, la vida eterna en tu vida. Porque pasó en la antigüedad, ¿sí? La gente viéndolo, querido, no pudo entrar a la tierra prometida, ¿sí? Siendo los pequeños, dice, esos hijos, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida por una gracia de Dios. Y recuerdo por allá por Josué 5:12 dice que dejó de llover maná del cielo cuando entraron a esa tierra prometida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía ya otro tipo de crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces es importante esta libertad que tenemos en Cristo para poder
empezar a escudriñar su palabra, y el Espíritu Santo te va a capacitar y te va a romper la cabeza de un montón de cosas que creíamos. ¿Sí? Me gustaría que esos que están confundieron, dice, hermanos, si yo os enseñara que los hombres deben ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? Si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. Me gustaría que esos que están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. ¿Cierto? Acá está hablando un poquito, está parafraseando un poco el apóstol Pablo, porque la circuncisión tenía que ver con un corte en el prepucio, en el miembro viril del hombre, y eso era una señal que estaba anexado al pacto mosaico, ¿cierto? Y pertenecía a Israel. Y todavía esta gente, cuando vino Cristo, muere, resucita, muchos empezaron a creer en el Evangelio, pero muchos, ¿cierto?, empezaron a confundir que no solamente era creer en Cristo, sino que también tenían que circuncidarse. Por eso acá el apóstol Pablo dice que puede hacer que se castren esto, tanto que hablan de la circuncisión como algo necesario. En esa época se hablaba, ¿no?, como una señal de conversión. Eso era en el antiguo pacto. Entonces debemos entender también que se estaba entrando del antiguo pacto al nuevo pacto, y no había la revelación todavía que tenemos hoy. Esa es otra cosa que tenemos que entender. No había Biblias en esas épocas. Muchos se hablaban sobre el Antiguo Testamento. Uno de los libros más antiguos fue el libro de Santiago, aún antes de los Evangelios, ¿cierto? Pero todavía guardaba mucho el pensamiento hebraico. El pensamiento hebreo, también debemos entender estas cuestiones. Por eso ellos ponían el énfasis en seguir circuncidándose. Pero Pablo, que fue iluminado en todas estas cosas, dijo, no, hermano, no es necesario ya circuncidarse. Es necesario creer nada más, ¿cierto?, en esta gracia que Dios, que era Cristo. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, le dice Pablo, pero no permitan que la libertad sea excusa para complacer sus deseos perversos. ¿Cierto? Bueno, ahora soy libre, no tengo que obedecer mandamientos, no tengo que obedecer nada. No, hermano, no. ¿Sí? Esa libertad es viva, y esa libertad del Espíritu nos ayuda ¿a qué? A dejar todas esas malas conductas y esos pecados, ¿cierto? Nos ayuda en nuestra incredulidad, nos capacita para salir del error. Cosas que cometíamos antes ya no las vamos a cometer. Es algo paulatino. Eso se llama santificación. Viste que nadie te habla de esto, lo que es santificación. Muchos te dicen ser santo es, mira, ponerse un saco, una corbata, oler bien, tener un buen perfume, andar bien bañadito, ¿cierto? Presentarse con los zapatitos lustrados. Eso te da una presencia de santidad y una Biblia bajo el brazo, ¿no? Y antes, los cristianos que no tenían Biblia, ¿sí? Y Jesucristo, cuando vio al ciego en la calle, a Bartimeo, no lo vio bien vestido. Juan profetizaba, dice, con una piel de cuero, profetizando, ¿sí? Entonces, la vestimenta no hace al duque, no sé, hay un dicho, ¿no? La santidad es algo interno, amado. Es algo que quiere actuar en tu vida, pero para actuar necesita palabra, necesita pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Dice, mira, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase. Dice, hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor,
pues toda la ley se resume en una sola frase: ama a tus semejantes como a ti mismo. ¿Sí? Ama a tus semejantes como a ti mismo. Por eso es muy importante edificarse uno mismo. Esa es la mayor muestra de amor hacia vos y hacia los semejantes. Que vos seas edificado, que vos crezcas, madures. ¿Sí? Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. ¿Sí? Se ve que había llegado a tanto estos judaizantes, esta gente que metía leyes, no porque hay que obedecer esto, hay que obedecer lo otro, no, es por fe. Es por fe. ¿En quién? No en las leyes, no en Moisés, sino en Cristo. ¿Por qué? Porque en Moisés las leyes hablaban de un Cristo que iba a venir. Aún Moisés mismo dijo: Dios le levantará profeta como a mí, a él oiréis. Todos los sacrificios, las ofrendas, todo hablaba de un Cristo que iba a venir. Ellos hablaban de Cristo, Moisés hablaba de Cristo, sin saberlo. ¿Sí? Esas leyes hablaban de un Cristo, de una persona que iba a ser perfecta, que iba a caminar y todo se iba a cumplir en él. Y no iba a tener pecado, por eso el diablo no lo pudo retener en el infierno. Dice que el diablo y la muerte no pudieron retenerlo, porque no tenía pecado. Entonces él vence la tumba, resucita y entrega su justicia a su iglesia. ¿Cierto? Le saca las armas al hombre fuerte, que es Satanás. ¿Sí? Se la entrega a la iglesia. ¿Cierto? Este hombre fuerte, que era Satanás, ¿cierto?, es abordado por otro hombre más fuerte, que es Cristo. Muere en la cruz, se va al infierno, ¿cierto? Y lo desarma Satanás. Le saca dos armas, el pecado y la muerte. Le saca la autoridad que tenía Satanás. Hoy la autoridad la tiene Cristo y Cristo se la entregó a la iglesia, te la entregó a vos. Entonces, ¿por qué vivimos en temor? ¿Por qué vivimos en dudas? ¿Por qué vivimos todavía creyendo, ¿cierto?, que su palabra es a medias? ¿Sí? Porque hay otros espíritus que están confundiendo la cosa y nos llenan de leyes, de prejuicios, ¿sí? Pero esto también que no sea una libertad para pecar, amado, ¿sí? Sino al contrario, que siga para seguir avanzando, ¿sí? Y si pecamos, sabemos que tenemos un abogado ante Dios. Vamos, le pedimos perdón, Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dice por allá por Juan 1, verso 9, primera de Juan. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. ¿Cierto? Este es un consejo que Pablo nos da. ¿Cierto? Que batallemos, tenemos que batallar ahí. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Ahí tenemos que batallar, en esas áreas. ¿Cierto? Donde el deseo a pecar, ¿cierto?, está latente en el hombre. ¿Sí? Entonces esas cosas batallan contra el espíritu, dice. Pero el espíritu tiene poder y nos va transformando con paciencia. Vos también te vas armando de paciencia con tu misma persona y él te va a ir dando una salida. Entonces va a haber cosas dolencias que tenías, que no las vas a tener, ¿cierto? Va a venir la tristeza, va a venir la angustia, pero vas a decir: no tengo ninguna razón para estar triste, no tengo ninguna razón para estar. Enseguida el poder de Dios va a hacer que eso, ¿cierto?,
no tenga lugar, no le des lugar, no aceptes esas cosas. Hay poder en el Espíritu. Reprende todas esas obras, sácalas. Quieren venir a visitar porque quieren venir otra vez a sentarse a ese lugar donde ellos tenían y gobernaban la cosa, pero hoy en día reprende eso, ¿sí? Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley, dice. Dice que el Espíritu, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. ¿Sí? Y si el Espíritu desea lo que está en contra de nuestra naturaleza carnal, Él tiene poder para ir transformándonos. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. ¿Sí? Quedan libres de la ley si se dejan guiar por el Espíritu Santo que está viviendo en vuestras vidas. Está muy claro, dice el verso 19, que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal, y acá dice, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odios, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parranda y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Sí? No tendrán parte en el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos dice esto el Señor? Porque Él tiene la certeza de que nosotros vamos a ir venciendo estas cosas. Porque está Cristo en nuestras vidas, ya habitando. ¿Sí? Entonces todo lo que es inmoralidad sexual, impureza, todo lo vamos a ir batallando. Esa es la batalla que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y somos más que vencedores. Acá no es una sentencia, ¿cierto? Que no vamos a ser parte del reino de Dios. No, acá hay una certeza de que vamos a ser parte. Y somos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestras vidas, ¿verdad? Esto es algo que está hablando a aquellas personas que quieren cumplir la ley, ¿cierto? Acá tenemos que mirar eso, porque muchos, mirá, yo estoy en Cristo, o sea, yo, si no cumplo con esto, ya no soy parte. No, vos ya sos parte del reino de Dios. Y Dios te capacita para pelear, ¿cierto? Porque dice que las armas espirituales son poderosas para derribar fortalezas, ¿cierto? Fortalezas espirituales que se han levantado en contra de tu persona. Entonces tenemos que ensanchar el sitio de nuestra tienda, como dice Isaías, ¿sí? Y tener mucho cuidado muchas veces, porque estos son uno de los versículos que condenan a muchos cristianos. Viste que acá dice que no vas a ser parte del reino de Dios y la persona ya está convertida en Cristo, pero vienen y le confunden. Dice, mira vos que está en inmoralidad sexual, pero esa persona está batallando seguramente. ¿Qué sé yo del interior de esa persona que está peleando con esa borrachera, con esa ira, con esa rivalidad, esas peleas? Muchos le ponen el ojo a la inmoralidad sexual, pero no le ponen el ojo a las iras, a los celos, a las peleas, a las divisiones. ¿Sí? Eso tiene el mismo castigo. Pero si estamos en Cristo, estamos libres. ¿Por qué? Porque en el primer versículo ya te dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Entonces,
Estamos libres, pero sí todavía, amado, tenemos impureza, tenemos idolatría, tenemos odio, discordia, todavía somos atraídos por esas cosas, ¿sí? Pero Dios nos capacitó. Somos libres. Cuando dice eso, y les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. ¿A quién se están refiriendo? A esos creyentes que estaban anexados a las leyes de Moisés y que decían que tenían que circuncidarse. Bueno, eso no iban a tener parte en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban verdaderamente convertidos en Cristo. ¿Sí? Eran personas que todavía le daban acceso a las leyes, ¿sí? Y decían a los otros que tenían que cumplir con estas cosas cuando ellos mismos no podían llevar adelante esas leyes, ¿ok? Entonces no nos confundamos con este versículo. No se lo está diciendo al grueso de los cristianos que no tendrán parte en el reino. Ya son parte del reino. ¿Por qué? Porque Cristo los hizo libres, ¿sí? En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿sí? Y dominio propio. Gracias, Jesús. No existe ninguna ley en contra de estas cosas, ¿sí? Si no existe ninguna ley, no hay condena, ¿sí? Y todas estas cosas, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio, son cosas que está produciendo el Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Ya que el Espíritu dice, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarnos que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos pelea entre nosotros mismos. ¿Ok? Eso es algo que el Señor nos aconseja, ¿verdad? Acá terminando, hermano, dice, hermano, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado, ¿cierto? Podemos caer. Ustedes que son guiados por el Espíritu, pero tenemos la guía del Espíritu, escucha bien, acérquense a Él y ayuden a corregir de su error. ¿A quién? Uno se tiene que acercar al hermano, ¿cierto? Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problema, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo, no acusándolo al hermano, ni con lo que me comentó al hermano sacándolo a la luz para que los otros se enteren. ¿Sí? Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Nadie es más importante que el otro. ¿Sí? Hay mucha tela para cortar esto acá. Se está engañando a sí mismo. Tremendo, hermano. Cada uno debe evaluar sus propios actos. Dios nos dio la capacidad. Hoy hablábamos a la mañana de estas cosas, que uno se tiene que conocer espiritualmente quién es en Cristo. Así como yo quiero conocer por qué tengo ese problema de salud, así como yo quiero conocer cómo reacciono en una circunstancia, en una consecuencia, en algún ámbito, ¿cierto? A veces me quiero conocer, a ver cómo estoy para jugar al fútbol. ¿Cómo estoy hoy? No estoy igual que antes. Entonces eso nos permite ir conociéndonos el estado en el que estamos. En el espíritu es igual. Tenemos que conocer nuestro espíritu, no por lo que los otros nos dicen, sino por lo que Cristo nos habla, nos va hablando, ¿cierto? No se engañen ustedes mismos, dice.
Dice, cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho con sus logros sin compararse con los demás. Dice el verso 4 de Gálatas 6. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que está enseñando. Compartir. Eso es parte del conocimiento tuyo como hombre espiritual o mujer espiritual en Dios. No se engañen ustedes mismos, porque Dios no se burla, de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosechará de ello destrucción. ¿Qué quiere decir? Aquellos que siembran pecado, ¿cierto? Constantemente agregan pecado, aunque sus vidas son salvas, eso les puede acarrear una enfermedad, les puede acarrear un problema en la familia, puede haber una separación, muchas cosas que pueden ocurrir, pelea con los hijos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, lo que vos sembrás, dice la Biblia, es lo que cosechás, ¿cierto? Si yo cosecho palabras inapropiadas contra un hijo, contra mi esposa, contra mi esposo, contra un amigo, contra un vecino, ¿cierto? Si yo siembro eso, voy a cosechar cosas malas, pero si yo en todas esas cosas que muchas veces me cuesta batallar, porque soy una persona impulsiva, porque soy una persona que digo las cosas sin pensar o hago cosas sin pensar, cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, en el momento que te convertís, empezás a sembrar cosas que están en las Escrituras, cosas que nosotros necesitamos espiritualmente para edificarnos nuestra vida, esta vida que va corriendo, que se va desarrollando. De niños nos vamos convirtiendo en joven nos vamos convirtiendo en maduro y maduro en anciano, ¿cierto? Y eso nos va dando sabiduría, vamos probando a Dios, lo vamos gustando a Dios en todas esas cosas que Él nos dice. Dice, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará vida eterna, ¿sí? No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado, no cuando yo quiero. En el momento apropiado, las cosas van a ir surgiendo, se van a ir dando en tu vida. Siempre que podamos, hagamos bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Y me acordaba, ¿no? Por ahí nuestros viejos hacían quintas, ¿viste? Hacían quintas y me acuerdo que el terreno muchas veces estaba sucio, había piedra, pero había algo ya que el viejo había sembrado en su corazón. Ya tenía el detalle de las semillas que iba a sembrar, ¿sí? Ya lo tenía en su mente, pero tenía un terreno que todavía no estaba ordenado, no estaba todavía preparado, listo, ¿sí? Bueno, este es un tiempo, amado, que vos por fe ya el Señor te va a ir poniendo algunas semillas, ¿cierto?, en el espíritu en el cual va tu vida interior, ¿cierto? Va a traer mucha paz, mucha alegría, ¿cierto? Vas a poder ver la mano de Dios en todo sentido y vas a empezar a trabajar en ese terreno que es tu corazón, de a poquito, teniéndote paciencia, y el Señor te va a ayudar a salir adelante, ¿sí? Y eso también va a tener un efecto en tu salud, ¿sí?, que es muy especial para disfrutar, ¿cierto?, de tu familia y de todo lo que haces. Mi amigo, espero haber sido directo, claro. En esto yo siempre trato de sacar todas esas miradas religiosas con mucho respeto, pero siempre mirando las Escrituras, ¿sí? Mi amigo,
Que Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a tu familia, ¿sí? Dios bendiga a tus hijos, Dios bendiga a tus padres si los tenés, a tus suegros, ¿sí? Y que, bueno, sabés que hay una oración que siempre va a estar ahí, para que todo el Señor te vaya edificando y que vos puedas conocer tu ser interior en Cristo Jesús, ¿sí? Que Dios te bendiga.